Bien, vamos a un tema que ha sido bien impactante de leer. Nos han llegado algunos testimonios y particularmente un caso sobre esto que ha pasado durante casi 8 años, se dice, donde cerca de 800 jóvenes ingresaron a prestigiosas universidades en Estados Unidos, no gracias a su mérito o sus calificaciones, sino que gracias al pago de sobornos. Ya un escándalo, ha trascendido fronteras, vincula a familias millonarias, figuras del espectáculo con estos fraudes, bueno, incluso un chileno. Para profundizar en este tema estamos con Gabriel Cisternas, él es abogado penalista. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Muy bien. Abogado, bienvenido. A ver, en términos generales, ¿qué opinas de lo que ha ocurrido? Porque me da la sensación que este hecho ha tenido una repercusión mayor por dos características fundamentales. Uno, que hay gente famosa metida, y otro, que hay un chileno. Entonces, el tema... Pero, según el mismo diálogo de este chileno con la persona con la que se concertó, el sistema o el mecanismo de fraude venía hace como 20 años. Sí, efectivamente, bueno, el caso es bastante grave desde que da cuenta, por una parte, la magnitud en cuanto al volumen de personas que podría haber accedido al sistema a través de esta fórmula, en definitiva, saltándose la fila. Personas que no ingresan por sus resultados académicos a una prestigiosa universidad, sino que comprando el puesto y desde esa vía, además, sacando de la fila a personas que sí tenían derecho a estar en el lugar. Es bastante grave por cuanto, por magnitud, periodo de tiempo, las cantidades de dinero involucrados, pero principalmente, claro, porque esto da cuenta de un delito que bajo el sistema norteamericano es un delito federal. De hecho, esta persona está siendo investigada hoy en día, tiene la calidad de imputado, si quisiéramos hacer un símil con el sistema chileno. Es una investigación que lleva adelante el Departamento de Justicia con el apoyo del FBI, y desde ese punto de vista, claro, para nosotros resulta bastante más espectacular todo lo que está ocurriendo, y además porque, claro, tenemos esta lamentable vinculación con un connacional que está allá. Que tuvo que pagar, entre paréntesis, $1 millón de fianza para poder seguir en libertad y defendiéndose en esa condición. Exacto, y no solo eso, en definitiva, él en este momento está sujeto a un sistema de medidas cautelares que le impone, para él poder seguir estando en libertad mientras se realiza la investigación. Exacto, él en definitiva paga una fianza que en nuestro sistema también existe. No es normal que en nuestro sistema veamos una magnitud tan alta de la fianza, un monto de $1 millón, por supuesto, momento, es exorbitante. ¿Existe qué cosa? Porque según entiendo, estoy aquí tomándome del ex fiscal Carlos Gajardo, que es bien activo en las redes sociales y ha opinado con respecto al tema, y dice, oye, acá en Chile pasa una cuestión así de pago de coima o soborno por un título y no tiene ni una penalización, como otros delitos. Perfecto, sí, leí la publicación de don Carlos Gajardo. A lo que él se refiere es respecto a la penalidad de esta situación. Ya. Esto igualmente se podría investigar en el sistema chileno. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos y que podría ocurrir acá es que durante la investigación una persona que acá es formalizada puede, por ejemplo, sustituir la prisión preventiva por una fianza, única y exclusivamente cuando esa prisión sea ordenado para evitar que se fugue. Perfecto. Si la prisión está ordenada porque el delito es, la persona es peligrosa, existe riesgo de reiteración, por supuesto, hay otras cautelares. No hay monto que lo pueda sustituir. Obvio. Pero cuando solamente es peligro de fuga, se puede sustituir por fianza. Entiendo que, siendo esta persona extranjera en Estados Unidos, por supuesto, la natural tendencia que podría tener es regresar a su país para sustraerse a los actos del procedimiento. Lo que se le realiza a él es que se le fija una fianza cuantiosa, que entiendo que pagó de inmediato para efectos de evitar una medida cautelar más gravosa. Pero aún así, como en todas partes existen, por supuesto, pasos no habilitados, salidas irregulares del país, a él de todas maneras además le retienen su pasaporte y está sujeto a un cierto control de la autoridad. En nuestro sistema eso podría ocurrir durante la investigación. Si una persona es formalizada y es sujeto a una medida cautelar, no necesariamente de prisión preventiva, puede quedar, por ejemplo, sujeta a un arraigo nacional, que es lo que tiene precisamente el señor Unaeus en Estados Unidos. Él no puede salir del país y además le quitan el pasaporte. Nuestro sistema de control no pasa tanto por eso, sino que por oficiar a las policías, de manera que la persona no pueda abandonar el país. Y si se presenta en un paso fronterizo, obviamente se le impide la salida y es devuelto al país. También existe la posibilidad de una fianza. No se conocen casos de fianzas tan cuantiosas, pero igualmente existe. Abogado, sí. Respecto del delito, ¿cuál es la figura para estas personas que se coludieron en esta red? Porque aquí hay distintas personas. Están los papás que pagan para que las personas encargadas de los exámenes de admisión vulneren ese examen, cambien los puntajes, etcétera. Y me imagino que tiene que haber un nexo en las universidades para que esto nunca se contrachequee, porque aquí estamos hablando, en el caso del chileno,
de una niña que nunca jugó waterpolo, que va a entrar a la universidad como seleccionada de waterpolo, y uno dice, bueno, eso es tan fácil de pesquisar. Ella ni siquiera el peso le permitía parecer una jugadora de waterpolo y tuvieron que photoshopear la imagen según los mismos audios que se han conocido. Sí. ¿Qué tan grave es una situación como esta o la de las otras personas involucradas para un sistema como el sistema estadounidense? Para el sistema norteamericano la verdad es que la figura es bastante grave, además de todas las faltas que implica, por supuesto, a la orgánica de estas universidades, las faltas a la ética que implica, pero desde el punto de vista del derecho penal, lo que ellos están investigando es la conspiración. En definitiva, acá existió un concierto para burlar los mecanismos de acceso a las universidades. Y, por supuesto, existen oferentes frente a estos pocos cupos que existen en las universidades, y en este caso, por supuesto, como bien dices tú, se habla del padre de la alumna, puede ser que ella ni siquiera haya estado en conocimiento de la forma en que ingresa a la universidad, quien se concierta, en definitiva, a través del soborno, compra, en definitiva, a la persona que está a cargo de la admisión y que se la puede granjear. Acá no estamos hablando de alguien que le haya adelantado los formularios de los exámenes de admisión, por ejemplo, o que le haya alterado la información en los sistemas de la universidad. Estamos hablando de una persona que, estando a cargo o siendo parte del equipo de admisión, le permite el acceso directo a la universidad sin cumplir los requisitos. Y lo que están investigando las autoridades norteamericanas en este caso es ese concierto, y eso es lo que explica la mayor gravedad del delito, que se califique como un delito federal, y las técnicas de investigación que se utilizan. No en cualquier delito se pueden, tanto allá como en nuestro sistema también, se puede recurrir, por ejemplo, a las escuchas telefónicas. Ahora, eso respecto a la situación que está viviendo esta persona chilena en esta investigación. Si nosotros lo traemos al caso chileno, que es quizás la comunicación a que hacía referencia el exfiscal Gajardo, claro, por supuesto tenemos que ver bajo qué delito se puede investigar. Y ahí la situación cambia bastante, y en eso tiene razón. Si nos referimos, por ejemplo, a una universidad estatal, la figura puede ser relativamente clara, porque nosotros tenemos un tipo de cohecho que se le aplica al funcionario público que recibe una coima. En este caso específico podría ser, por ejemplo, para permitir el acceso como alumno a una persona que no cumplía con los requisitos. Ahora, cohecho en Chile no está muy altamente penalizado. No sé si eso ya cambió, está cambiando después de la agenda de probidad, pero recuerdo $1 millón de dólares por ningún motivo. No, y me acuerdo para el caso Penta, una de las grandes como cuestionamientos que incluso hacía el juez en ese momento era que en Chile era más penalizado el robarse un auto que el hacer un acto de soborno y de cohecho, por ejemplo, en materia de clases de ética. Claro, en ese caso, si bien ahí lo que ocurrió fueron algunas salidas alternativas que permitieron por ejemplo, estas capacitaciones en curso de ética. Efectivamente, si uno analiza el catálogo de penas, claramente el cohecho no es de aquellas situaciones más graves. Están los delitos contra la propiedad, los delitos contra la vida. ¿Y en Estados Unidos sí lo es? Existe precisamente porque además con el sistema de delitos federales versus los que van investigando o que penalizando cada uno de los estados, por supuesto, de hecho, tiene esa naturaleza porque para ellos es de la mayor gravedad. Pero que además que entiendo, perdón, abogado, si a lo mejor lo estoy entendiendo mal, pero entiendo que aquí no solo es la figura, usted lo trajo a Chile como la figura del cohecho, pero me pregunto si no habría que traerlo también como la asociación ilícita. Usted habló de la conspiración, que no es algo que acá esté tipificado como tal, pero no sé si podríamos hacer el símil con la asociación ilícita, porque esto finalmente se articula como una verdadera mafia. No es exactamente lo mismo, pero tiene una relación bastante cercana. En definitiva, cuando yo conspiro para cometer un delito, estoy cometiendo dos delitos. Me estoy asociando para cometer un delito y en ese sentido puede haber una similitud con el delito chileno. Pero tiene una mayor gravedad. No es lo mismo que yo cometa un delito en específico, espontáneo o incluso premeditado, pero un delito a que yo genere una organización delictiva, que tenga una estructura, porque además yo estoy cometiendo el delito de conspirar para delinquir. Y por supuesto ahí tengo dos sanciones. En definitiva, por organizarme para delinquir, pero además para cometer los delitos específicos. Entonces, en el caso chileno, lo que podría existir, por ejemplo, sin perjuicio de las críticas que puedan existir al nivel de penas que tiene el delito, en el caso de un funcionario, por ejemplo, del organismo que está a cargo de la selección universitaria, podría existir un delito de cohecho. Lo mismo podría existir con el funcionario de la universidad estatal, en aquellos casos en que existe admisión especial, que de hecho podría dar lugar a algún tipo de investigación, y algún medio lo mencionaba el día de ayer, de hecho, podría cometer ese delito. En el entendido que esa persona, no obstante que no recibe quizás una remuneración del Estado, no es un empleado de un ministerio, porque esto no depende de educación, sino que de la propia universidad, está cumpliendo una función pública. Pero es más claro aún en las universidades estatales. Ahora la situación cambia diametralmente opuesta si nos vamos al sistema de educación privado. Que hay más universidades privadas que exacto. Acá. Bajo nuestro sistema tenemos efectivamente prestadores públicos y prestadores privados. Al prestador privado, no obstante que está cumpliendo quizás la misma función que el funcionario que está a cargo de la admisión en la universidad pública, claramente es más discutible si está realizando o no una función pública, porque lo realiza desde la óptica de un prestador privado.
Si bien es cierto, nuestra legislación no tiene un tipo penal que se adecue expresamente a la conducta de, por ejemplo, recibir una coima, ya sea en dinero o algún otro tipo de prestación que se le esté ofreciendo para sancionar esta conducta, a partir de noviembre del año 2018 se modifica nuestro Código Penal y se agravan algunas penas relacionadas con los cohechos de funcionarios internacionales principalmente, y también se crean nuevas figuras que son bastante novedosas porque lo que buscan combatir, perseguir y reprimir es precisamente el cohecho entre particulares, lo que se denomina la corrupción entre particulares. Desde esa óptica, muy en abstracto, uno podría asimilar la conducta del funcionario de la universidad privada que realiza lo mismo que el funcionario norteamericano, esto es, recibe una coima para darle acceso a una persona como alumno que no cumplía con los requisitos al plantel universitario. Se podría plantear una especie de corrupción entre particulares, no obstante que el tipo está bastante limitado en nuestro sistema, porque dice relación más bien con los procesos de ofertas que realizan las empresas para poder tener proveedores. Pero igualmente, si uno considera que el perjudicado por el delito es el alumno que estaba compitiendo, cumpliendo los requisitos y que es excluido por un funcionario que en definitiva opta por otro, producto de que en definitiva fue corrompido, eventualmente se podría aplicar esa norma. Pero efectivamente no tenemos un delito que específicamente abarque esta conducta. No obstante, por tener esta figura de corrupción entre particulares, por lo menos se permitiría realizar una investigación en cuyo contexto probablemente van a emerger otros delitos más clásicos, por llamarlos de alguna forma. Por ejemplo, y haciendo el símil con el caso norteamericano, claramente acá también podría haber una falsificación. Desde que la alumna, por ejemplo, se le fabrica un perfil académico, deportivo, y no solamente un tema de fotografías o perfiles de redes sociales, sino que los documentos que dan cuenta, por ejemplo, que tal persona cumple con algunos requisitos, maneja un idioma, desarrolla un deporte, pertenece a alguna etnia, existen universidades que tienen sistema de admisión especial, claramente podríamos evitar este problema de la falta de regulación específica de este cohecho de un privado por la vía de sancionar, por ejemplo, la falsificación o alguna figura genérica de fraude. Ahora, digamos, abogado, que estamos haciendo ciencia ficción cuando comparamos, porque no es que todavía tengamos ningún antecedente de que en Chile, en nuestras universidades, se esté dando esto. Lo que pasa es que a la luz de lo que ha pasado, no han sido pocos, no solo en Chile, en el mundo entero, en otras universidades de prestigio que se han preguntado si esto no se puede repetir en otros planteles, si está bien o no tener estos como tratos diferenciados con algunas condiciones distintas a simplemente la nota y el puntaje, y si se tendrá que fiscalizar de mejor manera a las personas que toman estos exámenes. Este hombre que estaba a cargo del examen en Estados Unidos y que era finalmente el engranaje entre el que quiere pagar y el que permite que ese chico entre a la universidad, entiendo que se le ha comprobado un patrimonio y que gracias a esto habría ganado como 25 millones de dólares. O sea, era absolutamente rentable. ¿Habrá esta misma figura en otros planteles y otra gente que haya hecho esto? Esa es la gran pregunta hoy día. Efectivamente, el día de hoy en nuestro sistema al menos no se conocen casos por este tipo de figura, es decir, el cohecho, la coima a un funcionario, ya sea particular, privado o de una universidad estatal para permitir el acceso a la universidad. No obstante, por supuesto, se podría dar. En ese sentido, es interesante quizás abordarlo desde la óptica de este nuevo delito de corrupción entre particulares, porque además de crearse este delito, se incorpora este delito al catálogo de aquellas situaciones por las cuales responde la persona jurídica. Es decir, en Chile, si esto se comprobara, se podría responsabilizar a la persona que está detrás de esto. Desde ese punto de vista, si lo planteamos en abstracto, porque no se conocen casos particulares, desde las universidades, claramente, una universidad debiera, atendido que tiene este peligro de ser investigada por este delito, adoptar en sus modelos de prevención del delito precisamente acciones tendientes a fiscalizar. Fiscalizar al fiscalizador, en definitiva, fiscalizar a la persona que está a cargo, por ejemplo, del proceso de selección y no confiar solamente en que el sistema funcione bien. Por ejemplo, a través del control del patrimonio del funcionario, tal como indicas tú. Si un funcionario de un estamento X de una universidad aparece con un patrimonio que puede ser quizás superior incluso al de los propietarios del plantel, claramente es una situación que debe llamarnos la atención. Y no solamente a nivel de curiosidad o de responsabilidad social empresarial, sino que también porque bajo nuestro sistema la persona jurídica podría responder de ese delito. En ese contexto, claramente, dentro de estos esquemas de prevención del delito, las universidades, en este caso, debiesen adoptar ciertas acciones tendientes a poder fiscalizar qué es lo que está realizando ese funcionario, qué es lo que está realizando, por ejemplo, no solamente en materia de admisión, qué es lo que está realizando la persona que está a cargo de las adquisiciones en general. ¿Por qué opto por un proveedor o por otro? ¿Es el mejor oferente o tendrá algún trato, por ejemplo, con el que está a cargo de adjudicarle una compra?
Bien, pues abogado, le queremos agradecer mucho por ayudarnos a entender un poco más qué es lo que hay como figura ya más penal detrás de esto, que es un escándalo a nivel mundial, porque estamos hablando de las universidades o varias de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias, Que le vaya abogado. muy Buen bien. día. Nos vemos.